A Tobirama y Minato los vimos juntos por primera vez en la Cuarta Guerra Ninja, gracias al Edo Tensei de Orochimaru, aunque hay quien piensa que Tobirama es el maestro de Minato. Hablando en serio, aunque estos personajes vivieron en épocas distintas, hay ciertas similitudes entre ellos que los unen. En este video, el número 6 de la sección La historia entre, veremos la historia entre ambos. Veamos. A diferencia de Minato, Tobirama creció en una época de guerra, donde las expectativas de vida de los niños no eran muy altas. No se sabe si Tobirama desde pequeño era considerado un genio, como sí pasó con Minato, pero por lo que pudimos ver en su infancia, ya desde niño era alguien bastante calculador e inteligente. Por ejemplo, fue capaz de darse cuenta que las ideas de los líderes de los clanes estaban erradas, y para cambiarlo propuso un acuerdo basado en reglas, que fue lo que finalmente se terminó imponiendo muchos años después. Por otro lado tenemos a Minato, quien creció en un mundo ninja mucho más estable, lo que le permitió convertirse en shinobi sin necesidad de ir a la guerra. Como ya dije, Minato desde niño fue considerado un genio, uno que solo nace cada generación, y así lo demuestran sus hazañas tempranas. Minato es el shinobi con el puntaje más alto en la primera prueba de los exámenes Chunin, y uno de los más jóvenes en convertirse en Chunin. Además, ya siendo un shinobi pero aún muy joven, fue el único capaz de seguir el rastro de los secuestradores de Kushina y salvarla. Son hazañas que acrecentaron la fama de Minato, pero no fue por lo que se hizo conocido en el mundo. Lo que lo hizo conocido y temido en el mundo ninja es lo que lo une con Tobirama, el jutsu del dios del trueno volador. Tobirama fue conocido entre varias cosas por ser un inventor de jutsus. El Hiraishin es su segunda creación más famosa, que no sabemos cómo creó, pero quizá tenga que ver con la cercanía de los Senju con los Uzumakis. Lo digo porque es una técnica basada en sellos. Con ella, según el anime, fue capaz de derrotar a Izuna Uchiha, el hermano menor de Madara, quien era el segundo ninja más fuerte del clan Uchiha. De alguna manera el Hiraishin fue capaz de trascender en el tiempo, quizá porque la forma de aprenderlo quedó grabada en algún pergamino, como sucedió con el Edo Tensei, o en la memoria de algún aprendiz, que debería ser Hiruzen, el alumno más talentoso de los Hokages, y quien en el futuro fue apodado como el profesor, por aprender todos los jutsus de Konoha. Lo cierto es que Minato aprendió el jutsu y con ello se convirtió en el relámpago amarillo de la aldea, un ninja temible que humilló al futuro Raikage, a una gran cantidad de ninjas de la roca, y que cuando los shinobis de otras aldeas se encontraban con él tenían la orden de huir. Asimismo se supone que Minato mejoró el Hiraishin, llevándolo a una segunda fase donde se puede teletransportar mientras el kunai con el sello está en movimiento. Sin embargo, Tobirama también puede hacer eso, así que no sé realmente cuál es la mejora. En todo caso, la mejora sería usar el Hiraishin para teletransportar objetos sin que el usuario tenga que tocarlos, cosa que sí no podía hacer Tobirama. Ahora bien, no solo en el Hiraishin eran parecidos, como ya dije, ambos eran muy inteligentes y aplicaban la inteligencia en batalla, realizando análisis que luego se transformaban en estrategias. Asimismo, ambos eran ninjas sensores e inventores de jutsus, de modo que se podría decir que Minato era la versión moderna de Tobirama. En el capítulo 618 Orochimaru trae de vuelta a los Hokages y vemos por primera vez a Minato junto a Tobirama. Cuando vi ese momento esperaba que ambos Hokages interactuaran. Sin embargo, a diferencia de Sarutobi y Hashirama, que sí determinaron a Minato, Tobirama lo ignoró casi por completo. También quedó de manifiesto que aunque Minato tiene un lado serio al igual que el segundo, no siempre está en ese modo. En cambio, Tobirama sí. Después del cuento de Hashirama a Sasuke, todos van al campo de batalla y vemos algo muy interesante. Minato es quien llega primero. El cuarto hace una entrada épica, salva a la alianza de la Biju Dama del Yubi, reparte kunais marcados por el campo de batalla y hasta le da tiempo para bromear con Naruto. Cuando los demás Hokages llegan, vemos la primera interacción entre el cuarto y el segundo, y es para reconocer que el jutsu de cuerpo parpadeante de Minato es mejor que el suyo. Por si no lo recuerdan, el jutsu de cuerpo parpadeante es una técnica general que poseen todos los ninjas y que les permite moverse a alta velocidad. Chizui Uchiha era un gran usuario de esta técnica, tanto que se le conocía como Chizui del cuerpo parpadeante. En su momento algunos pensaron que Tobirama se refería al Hiraishin, pero no es así, por lo que queda claro que Minato en velocidad de desplazamiento es superior al segundo. Tobirama también elogia a Minato por ser rápido para actuar. Luego inicia la pelea versus el Yubi, donde los Hokages se dedican a encerrarlo en una barrera mientras el equipo 7 pelea.
hasta que aparece Obito y es controlado por Madara para que lo reviva. Los Hokages intentan impedirlo. De nuevo es Minato quien llega primero, pero esta vez no es por el jutsu del cuerpo parpadeante, sino por el Hiraishin, ya que el cuarto había dejado marcado a Obito en su enfrentamiento en Konoha. Minato no sabía que estaba enfrentando a su alumno, se entera ahí mismo en la guerra. Un momento que transmite mucho, no solo por el excelente dibujo de Kishi, también por su significado. Por cierto, en el anime fue arruinado. Ahora, ese momento también es el inicio de la decadencia de Minato. Después de ser herido por su maestro, Obito logra convertirse en el Jinchuriki del Yubi. Según Hashirama, ahora Obito es más fuerte que él. No sé qué tan cierto sea eso, pero Obito logra partir por la mitad tanto al primero como al segundo. Y en ese punto es cuando Tobirama empieza a enseñar lo genial que es, ya que fue tan rápido como para pegar papeles bombas en el cuerpo de Obito. Estos papeles invocan a otros papeles y crean una enorme explosión. Es otra de las técnicas inventadas por Tobirama y fue concebida especialmente para ser usada con Edo Tensei. Minato devuelve al agua al segundo, reconociendo su velocidad para actuar. Sin embargo, como era de esperarse, la explosión no causa daño a Obito. Los siguientes en enfrentar a Obito son Sasuke, Naruto y Minato. El cuarto intenta crear una apertura usando el Rasen Senku Sho, una técnica de nombre raro que en su tiempo se convirtió en un meme, porque nunca logró utilizarla, a pesar que amenazó 3 veces con hacerlo. Si sabemos cómo funciona es porque la mostró en un relleno, y consiste en repartir 6 marcas cerca del enemigo, y junto a un clon teletransportarse a cada una de ellas reiteradas veces, mientras se ataca con Rasengan. Por cierto, mientras se utiliza, el cuerpo de Minato desprende una estela amarilla. Es probable que fuera por esta variante del Hiraishin que se ganara el apodo de relámpago amarillo de Konoha. Volviendo a la pelea, después del fracaso de la no técnica de Minato, Obito captura a Naruto y Sasuke y está a punto de matarlos. Sin embargo, el cuarto se redime y los salva. Obito no puede controlar del todo el poder del Yubi, por lo que se ataca a sí mismo y sufre transformaciones grotescas. Minato intenta aprovechar esto para de nuevo intentar atacar con su técnica de nombre larguísimo, pero para su mala suerte en ese instante Obito controla el poder de la bestia y frustra el ataque de Minato cortándole un brazo e implantándole una bomba sin que éste se dé cuenta. De modo que cuando vuelve a donde está Naruto y Sasuke, esta empieza a explotar. Minato intenta tomarla y llevarla a otro lugar, pero antes de que pueda tocarla aparece un clon de Tobirama y se la devuelve a Obito usando la marca que antes le había puesto. Luego tenemos un momento que muchos estábamos esperando, la combinación de Minato y Tobirama usando Hiraishin, que junto a Naruto y Sasuke logran golpear a Obito. Lástima que en el anime este momento fuera animado de pésima manera. Como ya les había mencionado, en el momento que Minato se encontró con Obito inició su decadencia, ya que se volvió más errático. En cambio, Tobirama siempre tuvo la mente fría. Un momento que lo ilustra bien es cuando Naruto y Tobirama descubren la debilidad de Obito, que es el Senjutsu, y gracias a eso logran hacerle daño. Minato no pudo deducirlo, porque estaba distraído lamentándose por ver en lo que se había convertido su alumno, y no es como si no hubiese hecho grandes cosas después de eso. Por ejemplo, volvió a salvar a la alianza junto a Naruto, incluso Tobirama le reconoce por ello. Sin embargo, el cuarto siguió sumido en sus pensamientos erráticos, y Kishimoto insistió en desmitificar al héroe que había creado desde el primer capítulo de la serie, mostrándonos que no era perfecto y que podía fallar, como cuando no pudo salvar a Naruto del dios árbol y Tobirama sí, o cuando de manera estúpida se dejó robar la otra mitad del Kyuubi. Los fandoms de ambos tenían una rivalidad debido al parecido de los personajes, así que las comparaciones y peleas eran inevitables. Obvio, el bando del cuarto no salía bien parado de esos enfrentamientos. Ahora, aunque Kishi trató un poco mal a Minato, por ejemplo esa vaina del Kyuubi robado sí fue muy estúpida, no creo que mostrar las imperfecciones del personaje esté mal, ya que Minato siempre se nos presentó desde el punto de vista de otros personajes que lo admiraban. Cuando vemos su propio punto de vista nos damos cuenta que no es tan infalible como se creía, ya que ver a su alumno convertido en un villano claramente afectó su mente. Es similar a lo que pasó con Jaime Lannister, que al principio se pinta como una completa mierda, pero cuando vemos su propio punto de vista nos damos cuenta que no es tan malo como pensábamos.
Después de que Minato le pidiera a Tobirama que salve a Naruto porque él no podía, las interacciones entre los Hokages no son muchas. Tenemos un diálogo donde Tobirama le dice a Minato que le deje usar la conexión de su chakra con el de Naruto. Lo que entendí en su momento es que el segundo aprovecharía las marcas de chakra del cuarto para hacer el Hiraishin, pero después habla de la técnica del cuerpo parpadeante, así que no me queda claro. Más adelante Minato enfrenta a Obito modo Venom, donde pierde el Kyuubi y después a Madara, donde le quitan el otro brazo que le quedaba, pero salva a Gai. Tobirama lo vemos enfrentar a Madara, con quien pierde, y luego con Naruto y Sasuke, quienes teletransporta hacia donde está Madara y Jinchuriki. Finalmente, junto a los demás Hokages, mediante el jutsu de invocación, ayudan a traer de vuelta al equipo 7 desde la dimensión de Kaguya. Bueno, realmente no es el final, al menos para Minato, quien después se despide de Naruto. Así finaliza la historia entre estos dos personajes, amigos. Comenten qué opinan sobre ellos, y si quieren ver otro video contando la historia entre otros personajes de Naruto, no se olviden de compartir, suscribirse para más contenido de Naruto entre otros animes. Saludos.